Bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la Semana de Ingenierías, puntualmente en las actividades de la Dirección de Ciencias Básicas. Comentarles que la Semana de Ingenierías, el objetivo es ofrecer espacios formativos que les permitan a ustedes complementar el conocimiento de la carrera, que tengan oportunidad de enfrentarse a escenarios a los que ustedes van a llegar a ocupar como futuros profesionales en el área de ingeniería. Agradecemos como siempre a la Rectoría en la figura de doña Emilia Castel, al ingeniero Luis Diego Bolaño como decano de Ingeniería y desde luego a la Dirección de Ciencias Básicas en la figura de Marco Corrales. Desde luego agradecemos al ingeniero Juan Manuel Quesada Navarro que nos acompañará el día de hoy con la ponencia dinámica de fluidos aplicada a los sistemas de extinción de incendios. Cedo la palabra en este momento a Marco Corrales para que les brinde unas palabras antes de presentar a nuestro expositor. Bienvenido, Marco. Gracias, Yendri, y bienvenidos a todos los participantes. Un agradecimiento también a Yendri de Bienestar Estudiantil, que ha colaborado un montón, ¿verdad?, con toda esta logística, con toda esta organización. Y también agradecer a Juan Manuel, un excelente profesor de nuestra universidad y con un amplio bagaje en lo que son sus títulos, en lo que es su experiencia laboral y profesional. Hoy les va a hablar sobre un tema muy interesante y invitarlos a que pongan toda la atención del caso, y si al final tienen algunas dudas, algunas consultas, pues nada más levantan la mano. Nosotros con mucho gusto habilitamos el chat o les habilitamos el micrófono para que puedan hacer la consulta. Entonces los dejamos a manos de Juan Manuel, ¿verdad?, para que nos cuente un poquitito sobre el tema que nos trae. Muchas gracias. Me permito presentar al ingeniero. Él es ingeniero en seguridad laboral e higiene ambiental, máster en ingeniería y en la administración de negocios, auditor interno y auditor líder en normas 9000, 14001, 45001. Es gerente general de Salud y Seguridad Integral Consultores S.A., empresa que desarrolla amplios proyectos en empresas nacionales y transnacionales. Es miembro de la Junta Directiva de ASISLA, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y es docente en el área de Ciencias Básicas desde hace más de 18 años. Así que les damos la más cordial bienvenida y quedan en sus manos, ingeniero. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Yendi. Muchas gracias, Marco. Bienvenidos y bienvenidas a la Semana de Ingenierías, a esta cuarta edición que estamos desarrollando acá en Ciencias Básicas. Como bien lo comentaba Yendi, vamos a ver. Como bien lo comentaba Yendi y Marco, bueno, el día de hoy a mí me corresponde traerles acá la charla sobre dinámica de fluidos aplicado específicamente al tema de extinción de incendios. Si nosotros empezamos a revisar un poco los antecedentes, nos podemos dar cuenta que la importancia mucho con respecto a lo que es la parte de sistemas de extinción de incendios de Costa Rica comienza casi a partir del año 2000. Alguien dirá, pero bueno, ¿qué se hacía para atrás? ¿Verdad? ¿Qué pasaba? Desgraciadamente, y se lo digo en este tono, desgraciadamente en el año 2000 tuvimos un suceso muy inesperado, del cual ya les voy a comentar, que hizo que, trabajando desde un punto de vista correctivo y no desde un punto de vista preventivo, se hicieran unas modificaciones con respecto a la legislación en materia de sistemas de protección contra incendios, sistemas de supresión, sistemas de evacuación y demás. Lo que yo les traigo el día de hoy, o la agenda que vamos a revisar el día de hoy, vamos a revisar un poco los antecedentes que marcan, ¿verdad?, el diseño de ingeniería con respecto a la parte de diseño de protección contra incendios, algunas estadísticas importantes de bomberos, un poquitito la parte del marco legal, como les digo, que viene a crear, que se viene a crear específicamente desde el año 2005, revisar un poco sobre los sistemas de protección de incendios, que es la parte del sistema de bombeo, y ver un poquito la parte del diseño específicamente en este sistema de protección de incendios, ligado a lo que es la parte de la dinámica de fluidos. Algo que les comentaba y parte de los antecedentes que no podemos dejar de lado específicamente es esta emergencia que se suscitó en el año de julio del 2020. Pues muchos de nuestros estudiantes aquí en la universidad, pues estoy seguro que son bastante jóvenes y tal vez no se acuerdan
y tal vez otros estudiantes de mayor edad también puede ser que tampoco se acuerden. El 19 de julio del año 2000 tuvimos un incendio que marcó a Costa Rica y que nos puso a replantear mucha situación de cómo estábamos nosotros específicamente en la parte de sistemas de protección contra incendios y en la parte de planes de emergencia. Ese día, el 19 de julio, a las 11:05 de la noche, hubo una emergencia en el incendio. Fue un incendio en el centro de ancianos de Tilarán. Un lugar que albergaba a muchos adultos mayores y en donde se denota que por un cortocircuito se genera un incendio y podemos darnos cuenta de que no contábamos con un sistema de protección y prevención en el centro de atención al adulto mayor. Las salidas de emergencia estaban bloqueadas con las mismas camas de los adultos mayores, no habían sistemas de rociadores, no habían extintores, lo que era la parte eléctrica tenía una deficiencia mucho en lo que era la parte, una deficiencia ingenieril en diseño y demás, y al final pues el sistema realmente viene y colapsa. 17 adultos mayores fallecieron. Muchos de ellos estaban tan enfermos que no se pudieron levantar de sus camas para poderse auxiliar. Desgraciadamente no había ningún voluntario, enfermera ni persona en el centro de atención al adulto mayor. Ellos pasaban totalmente solos y se genera un incendio, ¿verdad?, de gran envergadura que genera 17 adultos mayores fallecidos. Nos empezamos a dar cuenta de que no hay hidrantes, no hay sistemas de supresión, no hay bombas de presión. El lugar ocurre en Tilarán y el incendio rápidamente se devora el edificio, ¿verdad? Las salidas, las entradas y las salidas estaban cerradas con llave. Una situación muy lamentable que tal vez al día de hoy muchos no recuerdan, pero sí es importante destacar que eso marcó mucho el darnos cuenta, desgraciadamente, con la muerte de estos 17 adultos mayores, que nosotros no estábamos protegidos. Si nos vamos un poquito más adelante, en el año 2006, el 14 de diciembre a las 11:25 de la mañana, tenemos el famoso incendio en Químicos Holanda, que si ustedes bien recuerdan o si alguien investiga un poquitito por la web, se puede dar cuenta que el incendio se da básicamente porque explota un camión cisterna que está estacionado frente a Químicos Holanda. ¿Cuál es el problema? No hay presión de agua, no hay sistemas de supresión, no hay hidrantes. Y además de eso, se tuvo que tomar hasta agua de la costa para poder llegar y apagar el incendio. Entonces, ¿qué se vuelve a denotar en este punto? De que existen sistemas de supresión de incendios, el cuales, por mal diseño de ingeniería, aspectos de presión y demás, bombas insuficientes, no tienen la presión de agua de llegar el agua hasta donde la necesitamos y con la presión que la necesitamos. Claro está que no estoy mencionando situaciones como las que ocurrió en el Hospital Calderón Guardia, aunque recordaremos que en esta situación una persona fue quien inició el incendio, pero también se denota un poco de insuficiencia con respecto a la respuesta de atención en la parte de incendios. A destacar, por ejemplo, el incendio que ocurrió en la discoteca Cromañón en Argentina, un 31 de diciembre, precisamente de este mismo año, o en el supermercado Icuá Bolaños en Paraguay, donde los sistemas de incendios colapsaron por falta de presión de agua y demás. Es decir, en la parte del sistema de prevención tenemos que tener, con respecto a incendios, tenemos que tener un sistema relativamente moderno o tengo que estarle dando un mantenimiento continuo para tener una muy buena respuesta. ¿Qué falló acá? ¿Qué falló en el incendio en Químicos Holanda? Fallaron los hidrantes, fallaron los sistemas de bombeo y no había agua, ¿verdad? Entonces, no tenía presión, pero tampoco tenía agua. Entonces, hubieron muchísimos elementos que se salieron de nuestras manos. Cabe destacar que del incendio que ocurrió en el Centro de Atención al Adulto Mayor, el 5 de enero del 2005, se crea el Reglamento General de Seguridad Humana y Protección contra Incendios. Este reglamento, en nuestro país específicamente, es una tropicalización de la NFPA de Estados Unidos, que ya ahorita más adelante se los voy a explicar.
y que es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, quien rige todo lo que tiene que ver en materia de este tipo de diseño de ingeniería de los sistemas de supresión o de los sistemas de control para que no ocurran incendios. Otro caso a destacar, y ya no lo visualizo como una empresa, sino realmente muy reciente, esto ocurrió el año pasado, el 15 de enero del 2020, esto ocurrió en horas de la madrugada. Tenemos un incendio en la zona de Heredia, donde se consumen 150 viviendas, de las cuales vivían 600 personas, específicamente para 9,000 metros cuadrados de viviendas, y un cortocircuito. ¿Cuál es el problema? Si habían hidrantes. ¿Cuál es el problema? No había agua. No había agua y no había presión. Entonces, cuando llegamos a utilizarlo, es insuficiente, tienen que llegar a los bomberos y demás. Quiero visualizar y quiero que se logre visualizar esto. El tema del manejo de los incendios es un tema social. No es un tema que afecta al comercio, no es, no es algo que afecta a la industria, no es algo específico, es algo que nos afecta a todos. Entonces, desde el simple hecho que nosotros estemos en nuestras casas, estemos trabajando, estemos estudiando dentro de nuestras casas, existiría una responsabilidad de tener un sistema de protección contra incendios. Por ejemplo, un extintor, que no es el tema en el cual me voy a enfocar el día de hoy. Pero sí les quiero dejar ese tema porque, como les digo, murieron 17 personas en el año 2000 y eso evidenció que no teníamos una normativa suficientemente contundente para que fueran adoptadas por todos. Cuando digo todos, son las empresas, las universidades, los centros comerciales, etcétera, para poder atacar. Quiero destacarles que con base en mi experiencia me puedo dar cuenta que aunque dieron una serie de 10 años para que hubiera un acople y las personas pudieran regirse, la norma es una norma bastante estricta. Entonces, aunque tal vez la han utilizado para edificios nuevos, los edificios que ya estaban construidos no han ido haciendo las modificaciones, ¿verdad?, pertinentes con respecto a los sistemas de supresión. Si revisamos un poquito esta parte de la estadística como tal, ¿verdad? Si revisamos la parte de la estadística, nos podemos dar cuenta que, bueno, en la provincia donde tenemos más incendios es en San José, ¿verdad? San José, Alajuela, Punta Arenas, y en donde tenemos que tomar en cuenta varios aspectos, ¿verdad? Tenemos edificaciones bastante viejas, tenemos la parte eléctrica carece muchas veces de un diseño, ¿verdad?, de un ingeniero eléctrico, y en su defecto podemos decir, o por qué no, los sistemas son bastante insuficientes, ¿verdad? Son insuficientes a la hora de ocurrir un incendio. Si nos vamos a revisar, por ejemplo, incendios estructurales, esto específicamente para el 2020, ¿verdad? Esta estadística que les muestro por provincia es para el año pasado y cabe destacar que tenemos una reducción bastante importante con respecto a los incendios que tuvimos en el 2019. Si nos vamos por áreas quemadas de 0 a 24 metros cuadrados, generalmente la mayoría de los incendios podríamos catalogarlo como fueron incendios relativamente pequeños. Nótese a mano derecha, abajo, donde tuvimos 22 incendios mayor a 300 metros cuadrados. Entonces, nos podemos dar una idea con esto de la magnitud. ¿Por qué este dato es importante? Porque dependiendo de las áreas en metros cuadrados que nosotros vamos a tener, tenemos que considerar eso a la hora de la elaboración o del diseño del sistema de supresión, ¿verdad? Del tipo de presión o del tipo de bomba que vayamos a utilizar. Y si vamos a analizarlo por fuente de ignición, para los incendios que ocurrieron en este 2020, tendríamos el calentamiento de cables, que fue la principal causa, llama abierta, calentamiento del aparato. Tenemos 15 casos específicamente que no fueron determinados, ¿verdad? Por brasas, por encendedores, por materiales de los fumadores, por fósforos y por una ignición espontánea. Entonces, como ustedes lo pueden ver, hay un tema multicausal con respecto a la generación de incendios. No podemos visualizar que es que el incendio me va a afectar únicamente a edificios grandes. Si lo notan, la mayor cantidad de incendios ocurre en áreas muy pequeñas
y también podemos pensar que los incendios ocurren absolutamente en todo el país. Si nosotros nos vamos al tema normativo, como les comenté un poquito ahora, vamos a comentar, o importante tomar en cuenta que en nuestro país, la totalidad del paquete normativo de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de la NFPA de Estados Unidos fue tomada para nuestro país y fue adaptada específicamente la norma NFPA 101. Aquí estamos hablando del 2013, debido a que a partir del 2005 que se sacó el Reglamento General de Seguridad Humana y Protección contra Incendios, cada ciertos años se le han ido haciendo cierto tipo de modificaciones. De cierta manera, las normativas vienen a servir como una tropicalización. O sea, las normas vienen, se van a tropicalizar, ¿verdad? Y las vamos a aplicar a nuestro país. Recuerden un detalle importante. Si nosotros revisamos la pirámide de Hans Kelsen, ¿verdad? Específicamente, nosotros podemos darnos cuenta que las normas como tal, ¿verdad? Están en la parte más abajo de la pirámide, ¿verdad? Vamos a tener la constitución política, vamos a tener el tratado, por ejemplo, en la segunda parte, tratados de libre comercio, nos vamos a encontrar lo que son los decretos, las leyes, los reglamentos y las normas. Pero esto como una norma de Estados Unidos, pero en nuestro país no es una norma, es un reglamento. Entonces, en realidad sube en la pirámide, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante considerarlo. O sea, la base legal específicamente es regido por la NFPA y para comentarles un tema adicional, específicamente la NFPA 101. Esta normativa, ¿verdad? Prevalece sobre el reglamento, ¿verdad? Y como un decreto en nuestro país, que es el que pueden observar ahí, va ligado específicamente con todos los requerimientos que nosotros vayamos a tener a desarrollar mínimos para diseños básicos. O sea, estaríamos hablando específicamente de diseños básicos en un tipo de estructura, que desde luego tenemos que considerar aspectos de dinámica de fluidos, como lo que es en la parte de presión, como lo que es la parte de la fricción, como lo que es la parte del diámetro y la forma y los materiales en el cual están diseñados las tuberías. Hablando un poquitito rápido sobre 3 sistemas de protección contra incendios que yo me voy a enfocar en la parte de diseño, en los sistemas de sprinklers o rociadores, vamos a hablar de 3 muy importantes. El primero que les menciono es el hidrante, ¿verdad? El hidrante es un sistema fijo, el extintor es un equipo portátil y generalmente van a estar ubicados en ciertos puntos estratégicos, ¿verdad? Y consiste en una toma de agua que va a proporcionar un caudal. Si ustedes como ingenieros próximos a graduarse o en un futuro cercano y están en la parte de diseño, ¿verdad? De un residencial y demás, consideren mucho esta parte de colocación de hidrantes. Me he dado cuenta en mi experiencia laboral a lo largo de los años que existen muchos hidrantes a nivel comercial o a nivel residencial en el cual carece de presión de agua. El hidrante está colocado ahí muchas veces por un requerimiento tal vez de ley, por un requerimiento comercial de mercadeo o venta, para dar a entender que el condominio o el residencial es un lugar seguro. Pero cuando vamos ya a la hora de revisar la funcionalidad del hidrante, el mismo no funciona muchísimo. Y esta parte es muy importante dejarlo en cuenta, tomarlo en cuenta, ¿verdad? El hidrante lo vamos a colocar en puntos claves. ¿Para qué? Para que lo utilicen los bomberos. Es cierto, los bomberos tienen sus tanquetas, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a mencionar los bomberos tienen una unidad extintora. Hay otra unidad que le llaman los bomberos como el tanquero. Hay otra unidad que le llaman el cisterna, ¿verdad? Generalmente, los camiones como tan miden por horas de uso, ¿verdad? Y van a tener agua, ¿verdad? Pero la duración del agua depende estrictamente de dónde esté saliendo. Por ejemplo, los pitones podrían ser de 90 a 200 galones por minuto o de 80 a 150 galones por minuto. Van a depender del tipo de tanqueta o del tipo de camión. Y los rangos pueden ser variables. Entonces, por decirles algo, un bombero podría estar aplicando 250 galones por minuto a un incendio. Lo que quiere decir
que si el tanque tiene 1000 galones, la duración de ese tanque va a ser 4 minutos, para que ustedes se den una idea. En los camiones, hay una serie de camiones que tienen un pitón monitor que es el que se ubica en el techo y tiene la capacidad también de 1000 galones por minuto. Pero en ese caso, ese minuto sería la duración del camión con agua. Pero como el camión lo que tiene es una bomba que se mueve con el movimiento del agua, un bombero maquinista siempre está, de forma obligatoria, tiene que tener una reserva de 250 galones por bomba. Me salí un poquito del tema para explicarles con respecto a los temas de la parte de los bomberos, porque siempre visualizamos los bomberos traen el agua, pero precisamente dependiendo de lo que tengamos, una ubicación comercial, una ubicación industrial o una ubicación residencial, pues el hidrante va a servir específicamente para los bomberos. Que sabemos que hay muchos lugares que no tienen bomberos, que no tienen hidrantes y que hay que hacer el trámite con la municipalidad y que muchas veces hasta tenemos que desembolsar platita nosotros, ¿verdad? Para que este hidrante se coloque. ¿Lo recomiendo yo? Claro que sí lo recomiendo. Lo recomiendo específicamente porque es de mucha ayuda y es un sistema bastante bueno, siempre con las condiciones físicas correctas. Los extintores, que nada más se los menciono así muy rápido porque no es el enfoque directo a mi charla, que son los extintores portátiles que podemos tener en el carro. Nada más como para un tip, ¿verdad? Revisen siempre el extintor de su carro. Recuerden que el extintor lo que tiene adentro es polvo químico. Cuando usted me dice, Juan Manuel, ¿qué es polvo químico? Visualice que eso es harina. Nada más que es una harina que es corrosiva. Entonces, cuando usted va a utilizar el extintor puede durar de 10 a 12 segundos actuando. Porque usted lo que tiene es un extintor de carro, un extintor muy pequeño. Visualice que usted toma 1 kilo de harina y le pone un ventilador industrial a la par y pone el kilo de harina. Esa locura es precisamente lo que hace el extintor de polvo químico. La prevención con este equipo, el polvo químico es corrosivo. Si usted piensa que el carro se va a incendiar, utilícelo, pero al cabo de los días ya no va a tener carro porque visualice esa harina que está metida específicamente en todas las partes del carro, más con tantas partes metálicas que tiene el carro, los carros de ahora, y más considerando que muchos son hasta eléctricos. El extintor es un equipo portátil para conatos de incendio. Nada más. Nada más. Dependiendo del extintor, si es de agua, si es de polvo químico, si es de dióxido de carbono, el extintor podría durarles 1 minuto, minuto y medio, dependiendo de si es de 5 libras, de 10 libras, de 20 libras y demás. Y por último, el que me voy a centrar un poquitito y les voy a comentar un poquito en la parte de diseño es con lo que es la parte de los sistemas de rociadores. Es un sistema, básicamente, son tuberías colocadas generalmente abajo del techo, ¿verdad? Expuestas y que están cubiertas, ¿verdad? Y que se alimentan a presión de agua. Muchas veces estos sistemas de rociadores o de sprinklers se van a activar en el momento de que cuando tenemos presencia de humo o demás, ¿verdad? Son equipos muy sensibles, ¿verdad? Son equipos muy sensibles. Les cuento que una vecina mía agarró un sistema de rociadores que estaba pegado en el techo y le ató una bolita de Navidad, ¿verdad? Le ató una bolita de las de Navidad cuando ella hizo su arreglo en Navidad y pues de ahí como que había una costumbre en la casa de que la golpeaban y le rompió el sensor. Para mala suerte, el sistema de rociadores no sirvió en el momento, pero se activó en un momento que no había nadie en la casa y el apartamento se inundó por completo. ¿Cuál es el reto en ingeniería y con respecto a la parte que aprendemos en ciencias básicas con respecto a la parte dinámica de fluidos? Que le llegue agua, ¿verdad? Que le llegue agua, que funcione, que tenga una presión, que haya un sistema de bombeo, porque esa es la parte difícil y lo importante en este tema. Sistemas de bombeos, precisamente lo que les vengo comentando. Una vez, dentro de mi experiencia, cuando trabajé en planta Pepsi, tomamos un motor de un camión que estaba en mal estado y con el motor de un camión
construimos un sistema de protección contra incendios para la planta Pepsi ubicada en Barrial de Heredia. Pues es cierto, güey. Pues, yo lo que les comento es, utilizamos un motor viejo y con eso hicimos una construcción del sistema, ¿verdad? Pero bueno, también usted podría comprar un sistema de bombeo totalmente nuevo y precisamente para eso. Lo que nosotros hicimos fue un tema de adaptación. El sistema de bombeo como tal, ¿verdad? Las bombas son máquinas. Lo que van a hacer es que van a hacer una transformación de esa energía mecánica en energía hidráulica a partir de velocidad y presión, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una energía potencial, vamos a tener una energía cinética, ¿verdad? Y lo que va a hacer es que va a estar comunicada a nivel del fluido. O sea, lo que va a hacer el propósito que tenemos nosotros con esta bomba, ¿verdad? Es bombear, es empujar cierto volumen de agua, es ese caudal de agua a cierta presión para incrementarla, ¿verdad? Y la idea es, con este desempeño, es analizar dos variables, un tema de presión, un tema de caudal y un tema de capacidad. No podemos tener más presión de la que requerimos, no puedo tener menos presión de la que requerimos, y ahí es donde entra mucho la parte del diseño. Para citarles un ejemplo, ¿verdad? En esta tabla les muestro valores típicos de caudal de una bomba y de igual manera valores típicos de presión, ¿verdad? Recuerden que la presión se puede dar en muchas unidades. La presión usted la puede dar en atmósferas, la puede dar en pascales. Pascal es el sistema internacional, pero cuando ya nos vamos a la parte de ingeniería con respecto a la bomba, al sistema de supresión de incendios, muchas veces se trabaja en bares o en PSI. Bares, PSI, libras por pulgada cuadrada, milímetros de mercurio, milímetros de agua, atmósferas, son distintas unidades de presión. Entonces, lo que les traigo acá o los que les muestro por acá, ¿verdad? Es galones por minuto, GPM son los galones por minuto. Generalmente son los valores típicos, ¿verdad? Tradicionales de caudal en bombas utilizados en sistemas de supresión de incendios. Entonces, por citarles un ejemplo, para no verlos todos, cuando hablamos de, cuando estamos hablando de 2.500 galones por minuto, estamos hablando de un caudal de 157.73 litros de agua por segundo. Imagínense la velocidad con que se mueve esto, ¿verdad? Y como les digo, estos son valores típicos de lo que podríamos encontrar en bombas para la parte de supresión. Ahora, si yo voy a traer una bomba por un lado, si tengo que jalar el agua de algún lado y lo tengo que llevar a mi sistema de rociadores, yo necesito tener un tanque de almacenamiento, ¿verdad? La foto es totalmente ilustrativa, ¿verdad? Es una foto totalmente ilustrativa porque, bueno, no muchas veces, si es una zona residencial o comercial, podemos darnos el lujo de tener ese tipo de tanque. Pero en la NFPA 22 está el diseño, rige la parte del diseño e instalación de tanques de agua que se vayan a utilizar. Y la norma los clasifica como atmosféricos y presurizados. Esto específicamente, por decirles algo, por un tema de presión. Y dentro de la norma como tal, por comentarles algo, lo que me da o me rige son ciertas regulaciones con respecto a el tipo de instalación que se tiene que realizar. Devolviéndome un poquitito, el sistema de bombeo, esta bomba, esta máquina, va a estar íntimamente relacionada, va a estar íntimamente ligada con este tanque de almacenamiento. Como les digo, es una conexión, ¿verdad? Es una conexión porque también tenemos que ver qué es lo que vamos a alimentar. Vamos a alimentar un edificio que tenga una altura de 3.5 metros, que es la ubicación del sprinkler. O estamos hablando que el sprinkler se ubica en un 9º piso de un edificio, ¿verdad? Entonces, todo mucho tiene que ver con la altura, en su defecto, todo tiene que ver con la presión, con la velocidad del agua y el caudal que yo vaya a requerir o que yo vaya a necesitar. Sí hay 3 conceptos un poquito teóricos que les quiero comentar porque más adelante vamos a ver unos cuadros. La NFPA 13 me hace una división a nivel de industria
y me hace una clasificación como riesgo ligero, ordinario y extraordinario, que de eso les voy a hablar ahorita más adelante. Entonces, nada más se los quería comentar. Cuando estoy hablando de un riesgo ligero, son ocupaciones en que la cantidad a nivel de combustible es muy baja, ¿ok? Y esperaríamos que si tengo poca carga de fuego, vamos a tener bajos índices de liberación de calor. Si usted me dice, Juan Manuel, yo tengo una planta y yo tengo almacenado plástico, tengo pallets, tengo tarimas, tengo cartón, ¿verdad? Eso no es un riesgo ligero porque tengo una carga de fuego bastante grande. Podríamos ver los riesgos ordinarios que hace una clasificación en 1-2. El 1 es una combustibilidad baja, ¿verdad? Pero hay una cantidad de combustible moderada. Cuando estoy hablando de combustible, vean que se habla de combustible, pero no pensemos solo en gasolina, en cine o en diésel, ¿ok? Reitero, el cartón, el papel, el plástico, la madera, el caucho, todos se constituyen como materiales combustibles. Y dice que las pilas de almacenamiento de combustible no superan los 2.4 metros. Y se espera una liberación de calor moderado. Recuerden que el incendio, que el fuego es una reacción exotérmica, porque lo que hace es una liberación de energía, ¿verdad? Entonces, cuando estoy hablando de un índice de liberación, esperaríamos que no es como que yo tengo, no es como lo que pasó en Químicos Holanda, donde tuvimos una explosión de una cisterna que tenía almacenada combustible. Si hablamos del grupo 2, son ocupaciones en que la combustibilidad es baja y la cantidad de combustible es moderada a alta, donde las pilas de almacenamiento de contenido con un índice de liberación de calor es moderado y no supera los 3.66 metros y las pilas de almacenamiento de liberación de calor no superan los 2.44. Esto está en la norma, en nuestro Reglamento General de Seguridad Humana y Protección contra Incendios. Me pueden, ahora al final les doy el correo por si quieren revisar un poquito más, ¿verdad? Ese, como les dije ahora al inicio, ese reglamento se basa específicamente con lo que dice o con lo que establece la NFPA, entonces lo pueden revisar por ahí. Y por último, ya los riesgos extraordinarios, ¿verdad? Donde ya tenemos una combustibilidad alta, vamos a tener polvos, pelusas, podrían ser combustibles, ¿verdad? Y igualmente los clasificamos en 1 y 2. Entonces, dentro de la norma, para recapitular, hablamos de un riesgo ligero, de un riesgo ordinario y de un riesgo extraordinario, porque esto lo vamos a ver ya casi, ¿ok? Y llegamos acá. Dentro de la parte del dimensionamiento del tanque, vamos a considerar que cómo voy yo a dimensionar ese tanque que voy a diseñar, ¿verdad? Me devuelvo. Este era el tanque, ¿verdad? Este era el tanque que voy a tener por ahí y que lo voy a necesitar o que lo vayamos a ocupar. Entonces, nótense varias cosas. Hace una división en lo que tiene que ver con el riesgo. ¿Es un riesgo ordinario, es un riesgo ligero o es un riesgo extraordinario? Ahora, tengo sistemas fijos de protección contra incendios a nivel interno, porque cuando yo estoy hablando de sistemas de mecanismos, sistemas de protección contra incendios, estoy hablando de que en una empresa vamos a tener sistemas fijos a nivel interno. Usted me dice, Juan Manuel, ¿el sistema fijo es el rociador? Claro que sí, pero también puedo tener estaciones. En plantas muy grandes o en bodegas muy grandes, vamos a tener estaciones. Entonces, ¿qué van a tener esas estaciones? Una manguera. Y esa manguera va a estar conectada a una bomba. Entonces, cuando yo estoy hablando de un tanque, por eso lo importante del tanque, y la NFPA 3 en su capítulo 11 lo especifica, ¿verdad? Tenemos que considerar si yo a nivel interno, esa bomba me va a mandar agua o me va a ayudar a generar, ¿verdad?, esa presión a los sistemas de rociadores y además a los sistemas fijos que tenemos. No sé si los han visto en supermercados de nuestro país, supermercados, ferreterías grandes de nuestro país, nos podemos encontrar con esas estaciones, que es una puerta, ¿verdad?, que podemos abrir y que podemos utilizar, que no cualquiera lo puede utilizar. La presión de agua es bastante grande y podría hasta levantarlo a usted o podría levantarla a usted cuando usted tiene la manguera. Es un tema de entrenamiento.
El tema de la diapositiva del dimensionamiento del tanque va ligado con, tengo mangueras interiores, tengo mangueras interiores, exteriores, y cuál es el tiempo que tengo con respecto al tanque, cuánto me va a durar el tanque con respecto al caudal. Acá les pongo caudales, se los expreso en galones por minuto o en litros por minuto, y hay una variación dependiendo del tipo de riesgo. Se supone que yo debería tener un tanque en un riesgo extraordinario que me dure de 90 a 120 minutos. Si yo tuviese mangueras interiores y exteriores, el caudal debería ser de 500 o de 1900 litros por minuto. Eso es un riesgo extraordinario. Cuando estoy hablando de un riesgo extraordinario, estaríamos visualizando que es el peor caso, donde tengo una carga de fuego mayor. Un detalle importante, cuando nosotros estamos pensando en sistemas de supresión de incendios, pensemos en el área como tal, 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, y pensemos en la altura. Cuando les estoy haciendo este comentario, estoy visualizando una bodega de almacenamiento que tiene racks. Y desde luego, los sistemas de rociadores están por encima del rack. Y podríamos hablar de una bodega de 1200, 1500 metros cuadrados. Entonces tenemos un área muy grande en extensión, pero también en altura. Ya como último punto en la parte del diseño y sistema contra incendios, ¿verdad? Toca importante ver algunas cosas. La NFPA 13, tropicalizada aquí a Costa Rica con el reglamento general, ¿verdad? Habla específicamente sobre sistemas de supresión basados en los rociadores. Y dependiendo de las características de la infraestructura del local, vamos a tener diferentes tipos de rociadores y se cumplen diversas variables o características para su instalación y para que funcione correctamente. Algunos de los aspectos que vamos a considerar, y aquí la diapositiva lo dice abajo, van en función del área, como les dije, del tipo de edificación, que muchas veces tiene que ver con la altura, el tipo de materiales que podamos tener almacenado. Entonces ahí entramos en, ¿es un riesgo ligero? ¿Es un riesgo ordinario? ¿O es un riesgo extraordinario según la NFPA? Y la forma en que se almacena. ¿Cómo lo almacenamos? ¿Verdad? En racks, o no se almacena en racks, en cajas, en muebles, etc. Por citarles un ejemplo, el capítulo 5 de la norma de la NFPA clasifica los recintos según su cantidad y su combustibilidad de ciertos tipos de materiales. Entonces, por ejemplo, generalmente, ¿verdad? Esto lo establece la norma, las oficinas las determina como un riesgo ligero, los baños y vestidores como un riesgo ligero, ya un cuarto de máquinas, donde podríamos tener máquinas que funcionan con combustible, o que podríamos tener almacenado alguna tanqueta grande o pequeña de combustible, hablamos de un riesgo ordinario grupo 2. Un cuarto de baterías se clasifica como un riesgo ordinario, y un cuarto frío también como un riesgo ordinario grupo 2, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquello de la parte de ligero, ordinario y extraordinario? Eso por citarles un ejemplo de cómo es que se da esa clasificación. Aquí está más o menos un poco, digamos, para que lo vean al nivel de una planta de supresión de incendios. En la parte de máquina, cada uno de esos puntitos va a implicar tener un sistema de rociadores. Entonces, cuando hacemos los cálculos, ¿verdad? Hoy se los cuento como a grosso modo. Cuando hacemos los cálculos, son muchas de las variables que intervienen en altura, en extensión, en la bomba, ¿verdad? En si tenemos agua disponible o no lo tenemos. Y eso viene a ser como el diseño específicamente de un sistema. Un detalle importante a destacar es la parte del factor K. Por decirles algo, el factor K es la cantidad de litros de agua que van a fluir por un rociador cada bar de presión. Un bar de presión, ¿verdad? Si estamos hablando de un bar de presión, estamos hablando de una atmósfera, o estamos hablando de 14.7 libras por pulgada cuadrada,
que viene a ser la presión atmosférica. Este factor es usualmente utilizado, ¿verdad?, en la información del fabricante. Ya eso va a depender del tipo, ¿verdad?, de fabricante como tal, y el tipo de rociador que vayamos a utilizar. Esto ya me lo va a dar el fabricante, pero sí quería comentarles esta parte. Y asociado a los lugares, ¿verdad?, oficinas, baños, cuarto, máquinas, su clasificación según el tipo de riesgo, ligero, ordinario y demás, vamos a tener un factor K que va a estar asociado y que va a ser directamente el caudal de agua que va a fluir por un rociador en un determinado punto de presión, que en este caso sería una atmósfera. La relación del caudal con esa cantidad de litros que salen de agua por el sistema rociador también tiene que ver con la presión mínima de operación. A sabiendas yo, o si conozco yo el caudal, ¿verdad?, conozco el nivel de litros que va a salir por el rociador, yo podría determinar cuál podría ser la presión mínima requerida, ¿verdad? Q entre K, ¿verdad? Y eso lo elevamos al cuadrado y ahí podríamos determinar cuál es la presión mínima requerida de operación. Un detalle importante, esta fórmula o esta ecuación se va a generar al conocer yo el valor K que les di en la diapositiva anterior y que muchas veces me lo va a dar el mismo fabricante a partir del tipo de rociador que yo estoy adquiriendo para el edificio. Por citarles algo, alguna cosa así, ¿cómo determinamos la cantidad de rociadores que nosotros necesitamos en un edificio? Bueno, el número de rociadores, y acá se los pongo en la ecuación aquí abajo, nosotros lo determinamos como el área que yo tengo de diseño, ¿verdad?, entre el área crítica que yo voy a proteger. Yo puedo tener un área de 1800 metros cuadrados, un área de diseño, ¿verdad? Pero yo lo que voy a proteger no son 1800, sino son 1500 metros cuadrados, ¿verdad? Eso depende de la estructura. Entonces, en este ejemplo, que es un ejemplo real de un proceso de una planta, tengo un riesgo, ¿verdad? El riesgo clasificado como ligero, ordinario 2 o de almacenamiento en centro de distribución. Tenemos el área crítica que nos interesa proteger. Vamos a tener la densidad por área. Vamos a tener el caudal en litros por segundo. Vamos a tener el factor K que me va a dar el fabricante, que sale específicamente por el sistema rociador. Tengo la presión de salida. Tengo el área de diseño y considerando el área del diseño y considerando el área crítica, yo puedo determinar cuáles son la cantidad de rociadores que yo voy a determinar en esa área en específico. A partir, vean lo que dice ahí arriba, de la presión mínima de salida, la cual determinamos a partir del caudal y a partir del valor K, ¿verdad?, que también va a coincidir como un caudal, ¿ok? Y de mi parte es todo. Específicamente el mundo, digamos, de los sistemas de protección y prevención contra incendios es un mundo fascinante. Nos regimos con una norma, entonces no les voy a negar que tenemos que conocer al dedillo la norma, ¿verdad? Sí necesitamos conocer la norma, pero lo bonito del diseño de la parte de ingeniería en esto es que con base a la norma que tenemos o a la NFPA 101 o aplicado el Reglamento General de Seguridad y Protección contra Incendios, nosotros lo podemos tropicalizar y aplicar específicamente para el contexto. Espero que les haya gustado la charla. Para mí era muy importante partir del por qué la importancia de un sistema de supresión de incendios y conocer un poquitito los antecedentes, como lo que pudo haber ocurrido en Tilarán, como lo que pudo haber ocurrido en Químicos Holanda, como lo que les comenté un poquitito sobre el Hospital Calderón Guardia, ver sobre las normas que nos regimos en nuestro país, el cual, con base al Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, es sumamente estricta en la parte de diseño para lo que son casas, edificios, centros comerciales y demás. De mi parte es todo. No sé si alguno tiene alguna pregunta y de verdad muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, profe, por su tiempo y por esta explicación tan valiosa. Podemos habilitar el espacio de preguntas y respuestas. Si tienen alguna, pueden dejarlas aquí en el chat. Ahí Catherine nos comparte que el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios lo pueden encontrar en el sitio web y ahí dejo el enlace en el chat para que lo visualicen. Sí, correcto. Aprovechando esto que les coloca Catherine por ahí, toda la normativa como tal, digamos, los reglamentos son de acceso, ¿verdad? Les cuento que el año pasado hubo una modificación, ¿verdad? Por ahí les mencioné algo del 2013, pero el año pasado se hizo una modificación, es la última modificación que realizó los bomberos, y ahí poco a poco han venido haciendo modificaciones con respecto a este tema. Muy bien, no tenemos más consultas. Me voy a permitir compartirles un momentito por acá mi pantalla para mostrarles las actividades que tenemos el resto de la tarde. Tenemos a las 3, química en los materiales utilizados en las diferentes ingenierías. En el enlace que les compartí en el chat al inicio, van a encontrar el registro, los va a llevar a esta página y acá ustedes se registran en cada una de estas actividades. En el momento que se registren, en el correo que dejaron ahí, les va a llegar el link directo de la actividad. A las 4 tenemos comparación de métodos de detección de la estación lluviosa y a las 5, ideología STEM en el abordaje de la enseñanza de la química, contextualizada a las ingenierías, evidenciado 2 criterios de química verde y microescala. Así que cordialmente invitados a las actividades para que se informen y amplíen ese conocimiento como futuros ingenieros. Muchísimas gracias, profe, a usted por su tiempo. Claro, para servirle, claro que sí, con mucho gusto. Muy amable y gracias a los que se unieron a esta actividad. Marco, ¿querés brindar algunas palabras de cierre antes de finalizar la actividad? Por supuesto, agradecerle montones a los participantes, ¿verdad? A Juanma, y el detalle sobre lo que nos compartió, ¿verdad? Nosotros como futuros ingenieros y teniendo en cuenta todos esos detalles para futuras construcciones o para nuestras futuras contrataciones, tenerlo muy presente y estar actualizándose constantemente. Como Juanma lo dijo, ¿verdad? El año pasado se hizo una actualización 2013, y constantemente, imagino, con la innovación de los diferentes sistemas, se puede llegar a actualizar más, ¿verdad? Entonces, siempre estar en muy contacto con eso, porque como ingenieros nos toca ese detalle, de estar siempre a la vanguardia, estar siempre actualizados. Y nada más agradecerle a Juanma, a Yendri, por supuesto, a toda la universidad por la organización y a los participantes. Pasen buena tarde, buena mañana y buena tarde. Muchísimas gracias. Igual, nos vemos más tarde. Hasta luego. Hasta luego.